Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Aquí estamos dispuestos a seguir los pasos al dinero, a la inversión y a la economía. Y, cómo no, nos tenemos que someter a la dictadura de los índices de la bolsa. El nuestro, el selectivo de la bolsa española IBEX 35, cierra en valores positivos. Hoy la bolsa cierra con un incremento del 1,33% en 9.487,8. Las tres compañías en bolsa que más suben son Banco Sabadell, que crece un 4,65, cierra en 0,95, la holding de Iberia, IAG, que crece un 4,46% hasta 6,18, y Siemens Gamesa, que incrementa hoy su cotización en un 3,45% hasta 14,84. Vamos con las tres que más bajan. Las tres que más bajan hoy, esto está un poco disputado. Viscofan, claramente la que más baja, 2,24 abajo por ciento en 54,65 al cierre. Laboratorios Grifols pierde un 1,33%, cierra en 25 redondos. Y Endesa, que perder no pierde, lo que pasa es que es la tercera con un peor desarrollo en el día de hoy. Cierra en 0,0, ni crece ni decrece, 22,54. Fundamentales de la economía española, como saben, el PIB, porque no ha salido el que estamos esperando y que probablemente sea peor que este. La aportación al PIB fue en diciembre, en el cierre del trimestre de diciembre fue un 0,7%. El IPC, como ya les hemos contado otros días, arrastra una inflación interanual del 1,3%. El desempleo, el otro día aparecieron datos del desempleo, los correspondientes a marzo, que dejan esa balanza en el 13,45% de la población activa, y el Euribor, para los que estén pendientes de las hipotecas, lleva 12 meses con un promedio de menos 0,108%. Bueno, hasta aquí los fundamentales de la economía española. Vamos a referirles ahora a los temas, el sumario de temas que compondrá luego nuestra tertulia. Los buenos datos de la economía china ofrecen una especie de ungüento amarillo a las bolsas europeas, que se viene a reforzar por los signos de tregua en la guerra comercial que parecen librar Pekín y Washington. Por otra parte, y cambiando de escenario a propósito del Brexit, Theresa May ha pedido a la Unión Europea una nueva prórroga para resolver el asunto del Brexit hasta el 22 de mayo. Y en tercer lugar, la economía más importante de Europa, la alemana, el bono alemán llamado Bund, vuelve a ofrecer tasas de interés positivas, como por otra parte pues parece indicar lo razonable. En la banca española, noticias tenemos hoy del Banco Santander. ¿Y por qué? Pues porque esa señora que ven ahí, su presidenta Ana Botín, y su consejero delegado han enseñado en Londres sus planes. ¿Y qué dicen sus planes? Que van a invertir 20.000 millones para digitalizar el banco y el grupo de bancos que compone Santander, y que van a reducir sus gastos en Europa un 10%. Por cierto, Ana Botín prevé remunerar a los accionistas con beneficios a repartir entre el 40 y el 50% de esos beneficios irán a los accionistas como dividendos. La otra gran marca de la banca, BBVA, mejoran las recomendaciones de los expertos sobre el BBVA después de haber perdido un 7% en su cotización durante la última quincena del mes de marzo. El presidente, hasta hace bien poco, de BBVA, ahora expresidente, Francisco González, acudía hoy a declarar como testigo en la Audiencia Nacional a propósito de lo que se está dirimiendo ahí sobre Bankia. Ha dicho Francisco González que para él fue un error crear Bankia y que la salida a bolsa de Bankia fue una mala decisión que hizo mucho daño a nuestro país. Así, tal cual, luego lo analizaremos. Por cierto, la subida de los precios petroleros, que están en máximos, nos lleva a que tres compañías españolas, Tubacex, Técnicas Reunidas y Applus, se beneficien del aumento del precio del crudo con la reapertura de nuevos pozos y la necesidad de ponerlos a punto. En otro orden de cosas, las compañías que producen acero, las acereras del IBEX, que son ArcelorMittal y Acerinox, se disparan un 10% arriba en sus cotizaciones en 3 jornadas de bolsa. Luego veremos por qué. Y por último, el holding IAG, lejos de sucumbir ante las incertidumbres y las presiones bajistas, pues miren, las acciones del holding que compone Iberia, Vueling y British inician una remontada en bolsa, como han visto antes, hasta el punto de encarar ya su mayor subida en cerca de 2 años. Vamos con la barandilla. Muy buenas tardes, les saludo ya don Juan Carlos Martínez,
profesor del IEB, muchísimas gracias por estar aquí. Don José Luis Fernández, director del Servicio de Estudios de Uso, también muy bienvenido. Arrancamos, si les parece, con el asunto de los datos chinos y su influencia como una especie de ungüento amarillo sobre las economías europeas y mundiales, hay que decir, porque también Wall Street ha visto con alegría que las medidas que tomó el gobierno chino parece que están funcionando y parece que esas incertidumbres propias de la desaceleración económica en China se disipan o por lo menos se palían. O por lo menos se diluyen en estos días, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, pues hemos tenido algún índice bueno en China, el índice de servicios ha crecido bastante y sobre todo yo creo que lo que más está influyendo es lo que se viene conociendo, lo que se está filtrando de la marcha de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Según se ha podido saber, parece que el acuerdo ya estaría prácticamente cocinado y faltaría simplemente pues los últimos ingredientes, que sería cómo se va a servir ese acuerdo, cómo se va a implementar, y eso evidentemente pues va a suponer un importante revulsivo, no solamente para la economía china, sino yo creo que también para la economía mundial. Un nubarrón que escampa, ¿qué quieren que les diga? Está bien. Bienvenido sea. Quiero decir, yo creo que la cocina está prácticamente resuelta y de hecho yo creo que hay un gesto muy significativo, ¿no? Es como China ha suprimido los aranceles a las importaciones de automóviles americanos esta semana, ¿no? O sea, son estos gestos de buena voluntad, lo que dice es que la cocina va avanzando, que el plato está casi cocinado y vamos a esperar que a final de mes, seguramente, cuando nos lo quieran presentar, ¿no? Pero esto yo creo que tiene una incidencia muy importante, no solamente en el mundo mundial, que sí, pero muy directamente en lo que es en Europa, sobre todo algunos de los países que se están viendo muy afectados porque no están colocando los productos en China, esa estabilidad va a facilitar. Sobre todo Alemania, que es un gran exportador. Yo creo que va a ser precisamente la gran beneficiada y el efecto rebote nos va a llegar a nosotros, ¿no? Alemania que va Alemania crece. Así, pierden sus fábricas, pierden empleo por primera vez en muchos años. Bueno, vamos con el Brexit. Bueno, aquí nada se aclara, pasan las fechas, las líneas rojas se van superando y ahora resulta que la premier británica Theresa May le pide a Europa, ya veremos si Europa se lo da, un nuevo aplazamiento hasta el 22 de mayo. Muy probablemente Europa remoloneará, pero al final dirá, bueno, pues venga, sea hasta el 22 de mayo, ¿no? Pero nada está más claro hoy que ayer. Bueno, seguimos con el día de la marmota, que es el Brexit, ¿no? Donde pues lo único que vamos es quemando etapas y vamos tratando de echar el balón hacia adelante. Ya hemos pasado la fatídica fecha del 29 de marzo. El 12 de abril está cerca, parece ser que tienen que llegar a un acuerdo o que tienen que aprobar el acuerdo, pero tampoco eso es seguro que vaya a ocurrir, aunque los laboristas y los conservadores y el gobierno están negociando. Veremos a ver qué sale y veremos al final si al final hay Brexit en mayo o si todavía los británicos tendrán que seguir más tiempo en la Unión Europea o incluso si habrá Brexit. La novedad en este punto es que Theresa May prácticamente se arrodilló ante Jeremy Corbyn para pedirle que cambie el voto y apoye el plan de salida dulce, que es el último que ella ha presentado y que eso está ahí invariable, lo han votado 4 veces y las 4 veces el resultado ha sido fumata negra. Sí, no, pero es que los laboristas cambian el voto o no hay manera, ¿no? Es decir, a la cuarta no ha ido la vencida, sigo siendo la misma. Las instituciones europeas se han mostrado firmes diciendo, oiga, en principio nosotros no vamos a tocar nada, ustedes son los que han decidido marcharse, con lo cual ustedes asumen la responsabilidad de esa situación, ¿no? Yo creo que un Brexit duro no es deseable para nadie. A partir de ahí, lo que no se puede tampoco es crear un precedente en la Unión Europea de que te vas medio quedándote. Y esto es lo que no puede ser, ¿no? Es decir, no puedes tener una situación de privilegio, de beneficiarte de todo lo que son los beneficios de ser miembros del club, pero no ser parte de él y no pagar por estar en él. Me parece que este es lo que se está dirimiendo ahí, porque, bueno, después de las europeas vamos a ver qué pasa. Y el 22 de mayo, si se prorroga hasta ahí, ¿van a concurrir? ¿Va a haber reparto de diputados al Parlamento Teóricamente Europeo? no, ¿no? Si se no deberían, claro. No deberían. No deberían, ¿no? Pero nadie lo sabe en estos momentos, claro, nadie sabe nada en estos pero momentos. seguramente algún candidato español está echando cuentas, ¿no? A ver si hay alguno más o alguno menos en el reparto, ¿no? Porque eso cambia. Lo lógico sería que redujeran de los 750 eurodiputados a la parte proporcional británica, restándola y quedándonos en los que sean, 730 o 720. Pero eso no lo van a hacer porque son muy golosones y ya verás cómo hay un acuerdo para repartirse, aun en el caso de que no haya diputados británicos en el próximo Parlamento, que tampoco está claro, repartirse los escaños para no bajar la cifra de 750 eurocobrantes, que aquí hay mucho de eso también. Bueno, esto del Brexit no podemos hacer más que conjeturas. Lo que sí parece ser una buena noticia es que el bono alemán, que es la referencia que se utiliza en el mercado de bonos, todos nos referenciamos con la clave del bono alemán a 10 años, ¿no? Los países están todos por encima de la rentabilidad que ofrece el bono alemán y bueno, es el punto de referencia. El hecho de que haya salido de la oscuridad
y de las tinieblas y empieza a pagar por aquellos bonos que se venden, pues hombre, tranquiliza, ¿no? Porque lo de antes era como pago para que usted me dé el bono, ¿no? Era así y sigue siendo así en los bonos que son inferiores a 10 años, con lo cual, pues realmente, bueno, sí que es verdad que es algo psicológico, ¿no? Esa barrera que se cruza. Había entrado desde el año 16, no había vuelto a entrar el Bund en terrenos de rentabilidades negativas, lo he hecho ahora la semana pasada. Y bueno, pues eso había puesto muy nervioso a los mercados. Si lo juntamos con la noticia de la inversión de curva de tipos en Estados Unidos, pues ya estaban desatándose todas las conjeturas. Especulando que si eran las curvas inversas o no eran las curvas, y siempre viene después una recesión. El día, fecha y hora de la llegada de la recesión. Pájaro de mal agüero siempre está presente en los augures de esto del dinero, ¿eh? Bueno, pero hay gente que siempre intenta colocar el dinero en un sitio donde le pueda dar la máxima rentabilidad, y en este río revuelto, hombre, parece ser que el bono alemán se está abandonando, y eso ha hecho también que subiese su valor. Hombre, lo que ha subido son 5 milésimas, ¿eh? Sí, o sea, 0,05. O sea, que es una cosa también para que la tengamos. Digo, no parece que ha sido una... No. Y mucha gente lo que está yendo es a comprar algunas cosas con la situación de China, con Estados Unidos, la situación del Brexit, bueno, buscando algunas inversiones de mayor riesgo, y como siempre quien tiene capacidad de arriesgar lo hace. Otra cuestión es que luego tenga siempre una parte a cubierto de alguna manera, y para eso el bono alemán sigue siendo un buen refugio. Bueno, entramos ya en el sendero de la economía española. El Banco Santander, que presentaba su plan estratégico en Londres. Ha dicho Ana Patricia Botín que el banco pretende invertir una cantidad muy importante de dinero en digitalizarse, conscientes de que tienen que cambiar su manera de operar en el futuro. Van a dedicar a eso 20.000 millones de euros, y hay un plan en paralelo de reducir gastos en Europa, por tanto, de un 10% sobre lo que venía gastando el banco. Bueno, eso más o menos viene a compensar una cosa con la otra. Quizás la decisión más importante comunicada por Ana Botín haya sido que piensa remunerar en dividendos entre el 40 y el 50% de los beneficios que obtenga en el futuro el banco. Bueno, estupendo para los accionistas, evidentemente, estupendo para la acción, y veremos al final cómo es esa Pero ahí hay un cambio de criterio que vuelve a la línea del dividendo, ¿no? Sí, probablemente sí, ¿no? También es una forma de lanzar un mensaje de que el banco se está transformando, de que está cambiando, quizá lo más duro ya ha pasado, y que ahora pues puede ser un valor que recupere mucho del valor de lo que ha perdido durante estos años, entre otras cosas por esos dividendos tan Banco escasos. Santander, que es de los que más riesgo tienen en el Reino Unido y que está muy expuesto al Brexit, porque tiene ahí varias marcas muy exitosas que han demostrado, les han dado sopas con onda a los bancos ingleses en su manera de operar con los clientes, lo que es hacer banca retail, ¿no? Y eso les ha funcionado muy bien, que veremos cómo les va en el futuro. Bueno, yo creo que es muy significativo que lo presenten en el Reino Unido precisamente este tema, y no lo hagan en España, teóricamente, que cada vez es el proceso de internalización mayor, ¿no?, de nuestro sistema financiero y de los grandes bancos que tenemos en España, ¿no? Es decir, bueno, aparte del negocio, ya no es el que hay aquí en el territorio nacional, sino el que tienen fuera, ¿no? Más allá de que lo que está claro es que el sistema de negocio bancario cambia sobre todo para el usuario, el pequeño empresario, para el usuario doméstico. Es decir, esto de pasar por la sucursal, tener allí no sé qué, esperar cola, pues ya se ve que no, que desde casa te puedes hacerlo, lo puedes hacer a cualquier hora. Y ahí sí que el Santander iba un poquito por detrás, por no decir un muchito, con respecto a otros competidores. Todo lo que sea digitalizar, bienvenido sea. Veamos también cómo eso incide en algo que para mí como sindicato tiene su importancia, que es el empleo. Ya se ha perdido mucho empleo, y esto al final no sale gratis, ¿eh? Ya. No, esto me temo que va a seguir teniendo un coste en el empleo, porque la forma de, tú lo decías perfectamente, la forma de hacer banca, de alguna manera el negocio está cambiando, y la forma de relacionarse los clientes con lo que pasa es que, fíjate, eso ya ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero va a seguir cambiando absolutamente más, ¿no? El problema que tenemos es una población todavía, digamos, de una cierta edad, muchas están no en grandes ciudades, y que tiene una dependencia casi coloquial con el empleado de banca tradicional, ¿no? Y esa gente va a pasar un momento de transición que no va a ser fácil para ellos, ¿no? Pero bueno, esto viene, ¿no? Es decir, no le podemos decir al caballo que se ponga en contra del caballo de vapor, ¿no? Es decir, de la máquina de vapor, porque entonces no hubiésemos avanzado, ¿no? Bueno, la segunda marca bancaria española, el BBVA. Bueno, pues los expertos están casi convencidos todos de que hay expectativa, que es un buen momento para comprar BBVA, que en las últimas semanas pues su cotización ha caído un 7%, y que ahora al parecer pues les parece que es un momento bueno para comprarlo. Puede ser un efecto rebote, puede que la acción estuviera demasiado baja, pues a raíz de muchos de los escándalos y de las cosas que ha habido por ahí, del ruido que ha habido, y ahora, bueno, pues tal vez es momento para que
para que también, pues, si todas esas noticias macro que hemos ido conociendo y van, digamos, fraguándose... más que macro, bueno, ¿no? sí, pero no, me refiero a las que estamos viendo, lo que estamos hablando de China, a ver qué pasa con el Brexit, la lira turca, que tiene un banco a ver qué pasa con Turquía y con esas elecciones municipales que ha habido y quién va a gobernar en Estambul y qué poder al final real va a tener Erdogan o no. Es decir, ahí hay muchos factores que pueden hacer que pierda parte del terreno que ha perdido, pues por algunos factores fundamentales y por otra serie de... Sí, algunas de estas situaciones, algunas de estas cuestiones que tiene fuera de España son claramente, bueno, un poco inestables, ¿no? Entonces vamos a ver, y luego yo creo que le ha afectado bastante en esta última época el efecto reputacional del banco, ¿no? Es decir, a partir de llamarle escándalos o escandalitos o escandalazos, ¿no? Pero lo que está claro es que la reputación sí se ha visto afectada y eso, de alguna manera, penaliza la acción. Su anterior presidente, Francisco González, es protagonista del día porque acudía a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en el drama Bankia. Y ha dicho cosas gordas. Por ejemplo, le ha metido varias andanadas al Banco de España, ha dicho, bueno, la opinión que se la construya cada uno, pero tal como yo lo veo, no estuvo a la altura en la gestión de esa crisis que fue la de Bankia. Y ha dicho cosas muy serias. Por ejemplo, la salida a bolsa de Bankia fue una mala decisión que le hizo mucho daño a nuestro país, que le hizo y que le hace, porque ahí invertimos los españoles 22.000 millones de lala. Ha dicho también que fue un error crear Bankia y que eso de asociar cajas con problemas una tras otra y construir un enorme tren de cajas averiadas, pues que no tenía sentido, como algunos otros veníamos diciendo en este país por años, pero lo dice el que fue el presidente de uno de los grandes bancos. ¿Qué les ha parecido esa declaración? Bueno, la verdad es que Bankia sigue escribiéndose como un auténtico culebrón, ¿no? Hace poco estaba el exgobernador del Banco de España y decía como que él no se había enterado de todo lo que había sido de Bankia por los medios de comunicación casi, ¿no? Y que realmente habían hecho una labor excelente ellos, pero realmente yo no es tanto el hecho de la salida o no, que también seguramente, ¿no? Sino simplemente que por qué se llegó a esa situación de que las cajas de ahorro en España pues estuvieran en esa situación tan dramática que las ha llevado a todas a prácticamente desaparecer y sobre todo pues la opción que se hizo, esa opción de las fusiones, pensando que de dos cosas mal o de muchas cosas mal iba a salir algo bueno, pues se ha visto que no es tan sencillo y que pasados los años todavía hay muchas entidades que siguen con una pesada digestión. Bueno, pues sépanlo todos, el gran director de esa orquesta de vagoncitos averiados, cajas de ahorro con problemas por su impregnación en el negocio inmobiliario, por la gestión que hacían determinados políticos que estaban más a atender las decisiones que les ordenaba el mini Lendakari de turno que a defender que la entidad pues histórica y fundamental para el desarrollo regional o autonómico, como se prefiera, de esas economías, pues a ponerla al borde de la desaparición. Ha sido terrible, nos ha costado muchísimo dinero. Y a mí me escandaliza cuando escucho a Francisco González, pues me parece entender que esto era como una especie de selecto club en el que se sentaban y decidían el futuro de la vida y la muerte de los españoles, ¿no? Y esto, aunque suponga en cierto modo darle la razón a alguna de las peroratas de Pablo Iglesias, pues no deja de llevar razón en parte de... Lo que está claro que ese club existe, que se reunían los grandes, de alguna manera, prebostes de la banca y se repartieron el mercado. Es decir, oye, vamos a ver cómo organizamos esto, quién se queda con quién y se repartieron. Más allá de que el gobernador de entonces del Banco de España, Mafo, alguna responsabilidad tiene. Este es el que inventa este rollo de las fusiones frías y por aquello de que una caja buena me va a sanear a tres malas y organizaba ese tipo de fusiones. Teóricamente lo que pasa es que la buena no estaba tan buena y las otras no solamente estaban malas, es que estaban pésimas, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a debilitar también la posición y empezaron a aflorar la situación política de las cajas, ¿no? Es decir, las cajas se habían convertido en la caja B del consejero de Economía de turno de cada comunidad autónoma y a partir de ahí se financiaba absolutamente todo. Lo que viniera del Palacio de Gobierno. ¿Quién paga eso, ¿no? Y eso lo más sorprendente de la declaración de Francisco González hoy es que ha ido a reclamar a la Audiencia Nacional su medalla por haberle dicho no al Banco de España y haberle dicho no al ministro de turno en la línea de quédate tú esta caja que me haces un favor, y que se supone que cuando lo decía en positivo pues estaba acusando a otros que cedieron y se quedaron cajas averiadas por quedar bien con el Banco de España. Pues también se quedaron con alguna, ¿no? Sí. Bueno, en fin. El petróleo. El petróleo esta mañana daba muestras de una preocupante excitación de sus precios. Luego por la tarde la cosa ha mejorado un poco, pero bueno, al calor de ese aumento del precio petrolero, pues hay algunos a los que les viene a ver la Virgen. Por ejemplo, Tubacex, Técnicas Reunidas o A+, que es la certificadora de esos
pozos petroleros que no estaban operativos y que ahora, como el precio ha subido, van a estarlo. Y por lo tanto, los que venden servicios a la industria petrolera, como estas que he citado, Tubacex, Técnicas Reunidas sobre todo, pues empiezan a tener contratos y les vuelve la vida en sí. Sí, llevamos un rally alcista desde el principio de año del petróleo, ya está en esos niveles muy cercanos a los $70 y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Las noticias que hemos ido conociendo, si al final digamos, la situación entre China y Estados Unidos se desactiva, esa guerra comercial, eso también dará alas a los precios del petróleo. Habrá que estar muy atento a las cifras de producción, al crecimiento de los inventarios, que esta tarde salía que aumentaban, y es lo que ha moderado un poquito el precio, pero probablemente vamos a estar en un mercado más o menos, si no alcista, sí bastante estable con precios. Yo espero que por la cuenta que nos tiene de que no siga creciendo, es decir, que se estabilice, ¿no? Es decir, porque nos vendría bien, porque claro, que esto del precio del petróleo unos ganan y otros ganan menos o pierden, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, a mí me parece que todas estas empresas que están ligadas al crecimiento de la actividad petrolera, bienvenido sea, y les va a venir estupendamente, pero hay que pensar un poco en la situación que estamos hablando, de enfriamiento de la economía a nivel mundial, del enfriamiento, lo que nos toca más directamente en España, y con un precio del petróleo que estábamos jugando en torno a 60, si nos vamos a 70 o 80, el palo es considerable, ¿eh? Eso es decir, nos hace mucho daño a la economía española. Podemos hacer mucho daño porque somos muy petrolíficamente dependientes. No sé si se puede decir ese término o es un palabra que me acabo de inventar. Bueno, pues se ha entendido perfectamente. Vamos con las acereras, Acerinox, ArcelorMittal. Bueno, tienen un recorrido alcista espectacular y mucha gente se preguntará, hombre, ya se sabe que el acero es un negocio cíclico, pero en cualquier caso, ¿a qué vienen estos rebotes? Probablemente lo mismo, ¿no? Es decir, el acero China la tenemos ahí, y si hay más actividad en China, si China, digamos, aleja esos nubarrones que se venían produciendo, pues eso va a hacer que un sector muy cíclico, pero muy ligado al crecimiento económico, como es el acero, pues vaya para arriba, ¿no? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente China. Quiere decir, la situación de crecimiento en China hace que esto se dispare y luego que es un valor seguro, ¿no? Digo, desde el punto de vista más allá con sus fluctuaciones, pero quiere decir, en la medida que hay actividad y desarrollo industrial, el acero es necesario. Bueno, pues más difícil todavía, les toca explicar por qué este rally de IAG, la holding de Iberia, Vueling y British Airways, que a pesar de no haberse aclarado en absoluto lo del Brexit, pues parece que está hoy despuntando con una fuerza inesperada. Y además no es lo habitual cuando el precio del petróleo está subiendo, porque eso suele golpear bastante los resultados de las compañías aéreas. Pero probablemente la explicación esté en el Brexit, ¿no? Yo creo que al final, aunque no se haya llegado a ese acuerdo, pero de alguna manera los mercados empiezan a vislumbrar que algún tipo de salida razonable va a haber una vez y que la opción del no deal, que podía ser terrible para tanto Iberia como para British, para todas las compañías que forman el grupo, pues de alguna manera se disipa. No sabemos qué va a pasar, pero parece que el peor escenario... Todo lo que sigue ganando tiempo, de alguna manera mejora la situación, porque es que si no, Europa no podría volar. Decir, claro, es que hay que tener una mayoría accionaria para poder operar en Europa, con lo cual todos los permisos de vuelo se cancelarían automáticamente, ¿no? Que la broma no es menor. Tiempo para ustedes, para sus dudas expresadas a través de un correo que yo les enseño siempre, pulsoeconómico@eltorotv.com. La pregunta de hoy nos llega desde Valencia. Carmina Mazagón dice, ¿podrían contarnos cómo van a ir los dividendos del Sabadell? Pues bueno, el Sabadell descuenta un dividendo, es complementario y por lo tanto de carácter ordinario a cuenta de los resultados del 2018. Eso es lo que hay, doña Carmina. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les espero mañana a las 8 en punto y recuerden que el dinero no duerme nunca.